Como decía, Aronian ha conseguido el quinto punto en el torneo tras las 6 primeras rondas y por tanto es el claro favorito a llevarse esta edición del Tata Steel. Hoy ha ganado una buena partida a Wesley So, que justo venía de ganar ayer en una buena partida también a Boris Gelfand, ¿no? Aronian ha empezado con C4, no es extrañar en él, es un orden de jugadas más flexible que puede evitar ciertas variantes molestas. Y de hecho así ha sido, porque tras las primeras jugadas las negras han intentado plantear por otro orden de jugadas la Grunfeld. Aquí las blancas disponen de muchas ideas, como dama A4, entre otras. Pero Aronian nos ha sorprendido y cuando todos esperábamos una transposición tras, por ejemplo, D4 o C5, llegando a una de las posiciones principales de la defensa Grunfeld, ha continuado simplemente desarrollándose con alfil E2. Una partida con una línea con muy pocas partidas en las bases de datos, que simplemente retrasa D4 y obliga a las negras a jugar pensando en que esa jugada puede llegar o quizás no, como luego veremos. Evidentemente las negras han jugado C5, si las blancas ahora juegan D4 seguimos transponiendo a la Grunfeld, pero como hemos visto esta no era la idea de Aronian, que rápidamente se ha desviado con este dama A4, descartando ya definitivamente entrar en las variantes principales de la Grunfeld. Bueno, con la dama en A4 las blancas plantean un posible D4 o quizás simplemente torre D1 para preparar este avance. Al no haber jugado D4, las negras no pueden presionar rápidamente el centro con las maniobras típicas de la Grunfeld como alfil G4 y tienen que esperar, ¿no? Alfil D7 es una jugada de desarrollo normal, amenazando caballo D4, y tras dama A3, que también es una jugada lógica, ya que a la vez que desclava presiona la diagonal, nos hemos encontrado rápidamente en una posición sin damas tras dama A5. Varias partidas se habían jugado, 2 o 3, y en todas se alcanzaba esta posición. Las blancas preparan D4, ignorando el cambio de damas, pero siguen manteniendo todas las opciones. Este es un momento importante. Aquí las negras tienen que decidir si van a acabar cambiando las damas o van a esperar un poco más. Las negras han defendido con B6 y tras D4 ya han tenido que tomar decisiones, ¿no? Las blancas están amenazando D por C5, el alfil de D7 está en el aire. Y digamos que, bueno, la respuesta dama por A3 es bastante lógica. Quizás la alternativa hubiese sido defender D7 con torre F de 8, pero a primera vista no es la partida no es la jugada más lógica en esta posición. Dama por A3, alfil por A3 y alfil G4. Bien, siguiendo los patrones de la Grunfeld, es decir, las piezas negras presionan sobre D4 y por lo tanto hay que eliminar a su defensor natural, que es el caballo F3. Pero como veremos, abrir la posición no ha ayudado a las negras. Tras D por C5, alfil por C3 es forzada y alfil A6. Las blancas también disponían de jugadas interesantes como torre BC1 o alfil B5. Pero la verdad es que alfil A6 es muy molesta porque aparte de amenazar alfil B7, controla la casilla C8, por lo tanto las blancas podrán presionar en la columna C sin problema, ¿no? Porque no habrá oposición por parte de ninguna torre en esa columna. Bueno, tras alfil A6, las negras tenían que poner una torre en B8 y Wesley eligió la de A, que parece lo más lógico. La alternativa era torre FB8. Pero bueno, es una jugada extraña porque deja la torre de A8 fuera de juego. La gracia de tener la torre en DF es que la torre de A vigila la columna A, y en ese caso, en el caso de que las blancas capturen en B6, esa columna daría mucho contrajuego. Bueno, tras torre a B8, las blancas se desclavan, liberan la presión sobre el caballo y tocan el alfil de C3. Y aquí no sé si en este momento las negras no han acertado con la continuación, porque So ha jugado alfil por F3, quizás valía la pena probar B por C5. Vemos que indirectamente el alfil está protegido por la columna B, y en el caso de torre por B8,
las negras tomando en B8 de caballo tocaban en A6. También parece cierto que las blancas van a recuperar en C5 y que van a mantener una ligera ventaja, pero quizás hubiese sido mejor que lo de la partida. En la partida han decidido ceder la pareja de alfiles de manera definitiva e intentar descolocar las torres con alfil D2 para reciclar posteriormente el alfil por las casillas negras. Pero como vemos, aquí las blancas simplemente con la pareja como veremos, con la pareja de alfiles han sabido presionar muy bien sobre el rival y además es una posición estratégica que Aronian sabe cómo apretar, ¿no? Dispone de la parejita, columnas para sus torres, diagonales para sus alfiles. Entonces, a partir de aquí, la defensa se ha vuelto un poco más dura ya para las negras. Aquí nuevamente la jugada no me ha gustado demasiado, aunque quizás ya cuesta recomendar cosas. Igual alfil E5 habría sido mejor, retirando el alfil de C3 que no está bien colocado, ya que tras B por C5 y alfil por E5 vemos que el alfil negro entra en juego y crea y presiona las debilidades del bando negro, ¿no? Pues yo he buscado sin éxito el cambio de alfiles y ahora he tenido que preocuparse porque la amenaza torre BC1 desestabilizaba el caballo de C6 y este no disponía de buenas casillas para retirarse. Esta es una posición muy desagradable, ¿no? Las torres presionan, los alfiles controlan el flanco de dama. Aquí pues, las negras han embarcado en una línea que les ha acabado dejando las piezas mal colocadas, pero en el caso de caballo E5, especulando con que F4 disponía de caballo G4, puede que las blancas simplemente mejoren su posición con torre C2 controlando la entrada, posteriormente o F4 queda latente y pueden progresar en el flanco de dama incluso con un eventual torre de 5, ¿no? El peón de A7 también es débil y son demasiados factores para que la posición negra ya sea muy triste. Eso ha llevado a las negras a embarcarse en la línea con caballo B4, pero ahora como veremos este caballo de B4 queda mal colocado porque no dispone de buenas retiradas, ¿no? Las blancas simplemente amenazan a 3 y el caballo no tiene lugar donde ir. Las blancas han continuado progresando, ahora en el flanco de rey y en el centro para restringir aún más la posición. Vemos que el peón de A7 está en el aire, son muchos ya los problemas que tienen las negras. Aquí vemos la presión que ejercen los dos alfiles nuevamente. Y las negras han aceptado el reto de capturar el peón, pero como veremos, de repente, todas las piezas tienen problemas. Los alfiles y las torres dominan el tablero, y eso ha provocado que una jugada tras otra las amenazas de las blancas forzaran la respuesta de las negras para no perder material. Esta jugada es muy bonita y muy importante porque es justo la que evita los saltos de caballo. Vemos que el caballo no tiene dónde ir. Esto ha forzado a su defensa lateral con la torre y la torre ha quedado expuesta en la casilla E6, donde si nos fijamos no dispone de retirada. Aronian ha continuado con jugadas finas una tras otra, ahora amenaza alfil C4, la torre está copada, pero a la vez esta tiene que defender el caballo y diríamos que la posición ya está perdida. Tras caballo de 8, las blancas han maniobrado y ahora es el alfil la pieza que no tiene retirada. Ha sido una manera curiosa de cómo con las dos torres y los dos alfiles las blancas han conseguido sacar todas las casillas a las piezas rivales. El sacrificio en E5 por tanto es desesperado y tras alfil E3 Soya no ha querido continuar probando esta posición porque aparte de la pieza por los dos peones, fijémonos en que el caballo no está bien colocado y encima las negras siguen teniendo problemas de movilidad ahí atrás, ¿no? Sin lugar a dudas, una muy buena partida posicional de Aronian que está jugando a un torneo a un nivel muy alto y bueno, en estos momentos es el principal favorito para llevarse esta edición del Tata Steel. Espero que hayan disfrutado con los comentarios de la partida y bueno, les invito a continuar disfrutando de mis compañeros en las próximas jornadas.